Hola, buenas tardes, queridos alumnos, bienvenidos. Tengan la bondad de activar las cámaras todos, por favor. Bien. Estudiante que esté sin cámara activada, lo saco de clase, por favor. Vamos, tenemos a Ronnie. Cristian Macías. Cristian, buenas tardes. Cristian Macías, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ya activo mi cámara en un momento. Perdón. Active Muy, su cámara, por muy favor. buenas tardes, profesor. Acabo de llegar. Ya vaya activando la cámara, por favor. Sí, profesor. Bien. Vamos el día de hoy, jóvenes, rapidito, socializar las calificaciones del primer parcial. La mayor cantidad de errores que ha habido es que no han seguido las instrucciones. Se les pidió que el trabajo lo envíen en el mismo formato de Word sin eliminar o borrar las instrucciones y la gran mayoría ha enviado en PDF. Todo eso les ha quitado puntajes, ¿no? Bien, vamos entonces grupo a grupo eh, revisar y ver cuáles son sus errores cometidos. ¿Cuáles son sus errores cometidos? Adicionalmente a esto, también es importante tomar en cuenta la asistencia. Es importante tomar en cuenta la asistencia de cada uno de ustedes, ¿no? Ya me he encontrado en otros cursos que hay estudiantes que no han asistido a clase y sin embargo, tienen calificaciones. Bien, esperemos que mejoren las asistencias, no están muy malas, pero sí me gustaría que prácticamente tenga más regularidad en la misma. Bien. Grupo 1 conformado por Aguilar, Saltos, Alcíbar, Moreira, Arias Vélez y Vaque Barcia. Espero que esté aquí al menos uno de ellos. Y veo que todavía continúan algunos sin saberse etiquetar. Hemos dicho que la etiqueta es apellidos y nombres, por favor. Miren, ya estamos la primera semana del segundo parcial y todavía siguen cometiendo errores en la etiquetada del ingreso. Sí, pareciera que ya ingresan apurados, saben que las clases a las 4. Yo normalmente media hora antes empiezo a preparar mis equipos y 5 minutos antes de empezar la clase se activa el aula virtual. ¿Sí? Entonces todavía hay errores. Tenemos Ariel, tenemos Cristian, Dumar, Evelyn, Johan, Justin, Juanjo, Julio, Kevin, ¿sí? Michael todavía. Hay algunos todavía que están con errores en la etiquetada. Bien, eso también voy a tomar en cuenta. Bien, ya les acabo de indicar que uno de los errores que han cometido es justamente por desacatar las instrucciones, se le ha bajado punto, ¿no? Trabajo número 1. En cuanto al avance 1, el formato del archivo no cumple con las instrucciones y tiene un cumplimiento parcial del desarrollo del trabajo. Promedio del trabajo 1, 7/10. Trabajo número 2, correspondiente al avance número 2, tiene un cumplimiento parcial de las instrucciones. Enviaron en PDF. Las relaciones causa-efectos del problema están sin flechas y no se indican, no se sabe. Cualquiera que cogiera el documento no sabe cuáles son las causas, cuáles son el efecto y el problema central. ¿Sí? Promedio del trabajo número 2, 6. 6/10. Trabajo número 3, correspondiente al avance número 3, correspondiente al trabajo número 3, tienen un cumplimiento también parcial de las instrucciones. Igualmente, el tercer trabajo tampoco cumple el formato del archivo y las relaciones medio-fines no incluyen las flechas y adicionalmente a esto, pues, también cometieron ese error. Sin embargo, mejoraron un poquito en cierta situación, ¿no?
En cuanto a ese promedio del trabajo de ese deber es de finalmente en las diapositivas desperdiciaron una diapositiva poniendo carátula cuando pudieron haberla utilizado para poner más información. Tuvieron un diseño técnicamente mediano, demasiado texto, una jerarquización de la información mediana y además el trabajo no sigue las instrucciones adecuadas. Promedio del trabajo 7.14. Promedio primer parcial, grupo 1, Aguilar Saltos, Alcíbar Moreira, Arias Vélez, Ibaque Barcia, 6.95. 6.95. Sí. Hola, hola. Si desean alguna aclaración adicional, por favor, me comunican. Tenga la bondad. Si hay alguien del grupo por ahí, no los puedo identificar tan rápido porque, como les digo, están mal etiquetados. La próxima clase, estudiante que esté mal etiquetado, lo voy a sacar. Apellidos y nombres, por favor. Bien. ¿No hay ninguna aclaración de parte del grupo 1? No, profesor, del grupo 1 solo estoy yo presente, Aguilar Saltos. Yo también estoy aquí, señor Molina. Por favor, a ver si Yo me vas igual, ayudando con la Barcia. asistencia. Tenga la bondad. Apenas hay 24 estudiantes. Me vas ayudando con la asistencia. Estoy tomando muy en cuenta eso. Y miren que esa nota 6.95 es una nota que no llega ni al 70% como para poder estar tranquilo. Grupo número 2. Barberán Castro, Camposano López, Cañizares Mantuano y Castillo Vera. Bien. Los resultados fueron los siguientes. El trabajo número 1 corresponde al avance 1. El formato del archivo no cumple con las instrucciones y tiene un cumplimiento mediano en cuanto a la parte de la diferencia que hicieron entre el tema y lo que tenían que responder. Promedio 8. Trabajo parcialmente cumplieron las instrucciones, tampoco cumplieron el formato de las instrucciones, las relaciones causa-efecto no tenían flechas y además todo demasiado así generalizado sin saber cuáles son las causas, cuáles son el efecto y el problema central. Promedio trabajo 2, 7. Trabajo número 3, cumplimiento parcial de las instrucciones, igualmente el problema con el formato. Por ahí creo que apenas 2 grupos solamente presentaron el formato correcto. Y también no incluyen la flecha las relaciones medio-fines. Promedio del trabajo 7.50. 7.50 o 7.5. Trabajo número 4, las diapositivas. Igual que el grupo anterior, desperdiciaron una diapositiva, una aceptación de diseño técnico en cuanto a las diapositivas mediano, demasiado de texto. La jerarquización de información fue mediana, no fue tan buena, promedio 7.14. Promedio parcial 1, grupo número 2. Barberán Castro, Camposano López, Cañizares Mantuano y Castillo Vera, 7.30. 7.30. Del grupo, alguna aclaración adicional, por favor. Sí, profe. Sí, Ariel. Es que creo que en el tema de ese de enviarlos con PDF es que ya estamos acostumbrados con todos y por eso fue un error enviarlos a todos. Ya, sí. Bueno, cuando uno es ingeniero no tiene que acostumbrarse operativamente en forma mecanizada. El ingeniero eléctrico debe actuar operativamente de manera inteligente y además tiene que ser bien estratégico. Las instrucciones eran claras: enviar el formato en archivo Word. ¿Sí? Enviar el formato en archivo Word. Y otra cosa, profe. Perdón, Ariel, un momentito. Cuando uno envía en formato PDF, y yo lo he hecho, formato PDF, y si ustedes se van de haber dado cuenta, la mayoría de mis documentos yo los envío en formato Word. Las diapositivas sí,
las pasé en formato PDF e inclusive bloqueadas por cuestiones de derecho de autor. ¿Sí? Acá justamente no se pide en ese formato diferente, puesto que siempre se pide que el documento sea editable para uno poder hacer las correcciones correspondientes, ¿no? Y además, de manera general, como una situación disciplinaria, porque disciplina no es portarse bien, sino disciplina es autocontrol y saber manejar de acuerdo a lo que me dicen las instrucciones. Por ejemplo, si el cliente me dice, yo quiero que mi AP esté en el suelo, pues hay que ponerlo en el suelo. Pero señor, mire, eso se lo pueden pisar. Yo lo necesito en el suelo. Si el cliente pide que el access point esté a 2 metros de altura, hay que ponerlo a 2 metros de altura. Si el señor dice que hay que ponerlo sobrepuesto o hay que ponerlo empotrado, hay que ponerlo. Entonces, son los requisitos de usuarios que tienen que respetar, ¿no? ¿Algo más, Ariel? Sí, en la diapositiva, ¿a qué se refería con tanto texto? Porque tratamos de hacerlo lo más resumido posible y que se vea la idea. Bien. Es más, editamos el archivo como 2 veces por eso, ¿no? Para hacerlo con el menos texto. Una diapositiva realmente es una presentación que debe comunicar. ¿Sí? Si usted me presenta una diapositiva cargada de texto de 10 líneas y usted me pone una diapositiva que me pone solo una figura con 2 palabritas, pero que yo con la figura y las 2 palabritas entiendo mejor que con esas 10 líneas de texto. Primero, se me ve más bonita. Segundo, lo que es imagen se te graba más rápido como mensaje. ¿Sí? Entonces, exceso de texto. Al final del parcial, nosotros tenemos una clase y que ustedes dirán, bueno, ¿por qué no nos dan antes? Lamentablemente no la doy antes porque así está en la planificación, porque al final hay que hacer al final de cualquier trabajo académico o profesional, hay que hacer una presentación al cliente, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta, inclusive el 10, 20, 30. ¿Qué significa eso? 10 diapositivas en 20 minutos con letra tamaño 30. Estrategias son guías, son procedimientos recomendables para poder hacer diapositivas. Entonces, cuando dice exceso de texto, significa que pusieron muchas palabras cuando de pronto pudieron haber acompañado con una tabla, con una figura, con una imagen. ¿Sí? Si yo voy a hablar de computadores, de pronto me pongo la imagen de un computador. Si voy a hablar, qué sé yo, de TICs, yo de pronto pongo alguna imagen que puedo encontrar en el internet que me represente las TICs, etcétera, ¿no? A eso se refiere, Ariel. Hola. Sí, profe. Bien, vámonos con el grupo 3. Grupo 3 conformado por Castro Macías, Cedeño Mosquera, Chávez Murillo y Choes López. Bien, trabajo número 1, asimismo incumplimiento del formato del archivo y un trabajo medianamente. Antes de continuar, saben que me he quedado sorprendido porque las actuaciones de ustedes son fantásticas en clase. Me imaginé, tuve muchas expectativas de encontrarme trabajos mucho mejor que los que presentaron y de verdad me sentí un poquito defraudado. Esperaba más, ¿no? Yo dije, así como actúan, también deben saber documentar. Pero no se preocupen, vamos a seguir mejorando en el aprendizaje de la documentación. Dos, cumple parcialmente las instrucciones, tuvieron el mismo error de no poner las flechas, ni indicar los elementos componentes como causa, efecto, problema central. Promedio trabajo 2, 733. Trabajo 3. También asimismo casi de la misma forma sobre las flechas, sobre
la cuestión de las relaciones medio-fines, promedio 750. Finalmente tenemos el trabajo de las diapositivas. De 4, al desperdiciar una, están desperdiciando el 25%. Yo puedo utilizar la misma carátula 1, en una esquinita, de alguna manera le pongo los datos y el tema de en qué consiste el proyecto, y ocupo las 3/4 partes del resto de la diapositiva para poner información. ¿Sí? No jerarquizaron adecuadamente la información, es decir, no se trata de poner información o llenar por llenar la diapositiva. Debo saber qué información tengo que poner. Es como si van a presentar a un cliente, tienen que saber qué le ponen, qué le presentan. Promedio trabajo 4, 6.29. Promedio parcial 1, grupo 3. Castro Macías, Cedeño Mosquera, Chávez Murillo y Choes López. 7.10. 7.10. ¿Alguna aclaración el grupo 3, por favor? Grupo número 3. Yo tengo una pregunta más que todo. Yo, Choes López. Dígame. En cuanto a lo que usted se refiere de señalizar o... Sí, es eso mismo, señalar cuáles son los medios finos, las causas y efectos del problema central en los árboles respectivos. Se refiere específicamente a unir con una línea, una señal de que explica que esto es tal y lo de acá es tal, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, ustedes han ido a un centro comercial, ¿verdad? El centro comercial les Sí, tiene una efectivamente. señalización que dice entrada, salida, planta baja, planta alta. Incluso suele tener algún mural informativo que les indica la ubicación de los locales, ¿verdad? Justamente de tal forma que cualquiera que ve la señal lo pueda identificar rápidamente. A eso se refiere, ¿no? No, ok, ok. Ya. ¿Algo más, por favor? Lo único que hubiera faltado, lo único que faltó de señalar fue el problema central en cuanto al árbol de Sí. causa y efecto, Ya, para todos el porque mensaje. las dos Nunca, causas y efectos están señaladas. sí, así es. Nunca supongan nada. Sí, nunca supongan nada. Tengo desactivada mi cámara, no me he dado cuenta. Sí, nunca supongan nada. Sí. No se imaginen, especifíquenlo, concreten. Por eso, justamente, miren, muchos lo verán y todavía veo que todavía siguen sin poder arreglar la configuración de la etiquetada de los presentes, ¿no? Justamente lo que yo les estoy haciendo notar, cuando les llamo la atención sobre la etiquetada de nombres y apellidos, como están algunos, es porque se hace más difícil identificarlos. ¿Sí? Si yo los tuviera rapidito por apellidos y nombres, yo los puedo inmediatamente, incluso me aparece hasta en orden alfabético. De algún proyecto, de algún diseño, no sé por qué se me está desactivando. Y ahí, no sé por qué. Vamos a darnos. Activa el mouse también. Sí, bueno. Entonces, otra vez. Bueno, tengo algún problemita con la cámara. Voy a... Bueno. Hola, hola. Parece que hay algún problema técnico con la cámara. Audio sí sale, ¿verdad? Por favor, ¿me confirman? Sí, mira. Ya. Sí, Bueno, pero con intermitencia. Hola. sí se le escucha. escucha. Ya. Listo, entonces. Bien, les decía entonces,
y por eso que les digo, traten, no traten, si ya se dijo en la primera clase que hay que etiquetar apellido y nombre, eso se llaman instrucciones, requisitos de usuarios que tienen que cumplir. Si yo pusiera programada el ingreso a la clase en que la etiquetada debe ser apellidos, nombres, automáticamente no les aceptaría el ingreso. ¿Sí? Entonces, tienen que ser disciplinados. El ingeniero tiene que ser no desordenado. El ingeniero debe ser obediente, el ingeniero debe acatar las disposiciones del cliente. ¿Sí? Véanlo desde ese punto de vista, no lo vean como una cuestión de querer molestar de mi parte, ¿no? Bien, vamos grupo 4. Grupo 4, conformado por Dávila, Juan José. Juan José, ¿estás aquí? Juan José, por ahí te veo que estás. Hola, ¿cómo estás, Juan José? ¿Qué ha pasado? Que no en las últimas clases, como que te he visto apagado, no quieres actuar, ya te extraño que no actúes, que no participes. Ay, es que, a ver, como, o sea, las últimas veces he estado intentando ser asignado, pero como que a veces no me quieren asignar una tarea. Ya, de todas maneras, me gustaría que cualquier inquietud que tengas o problemática, por favor, me comuniques, ¿sí? Para ver cómo te ayudamos. ¿De acuerdo? Listo. Bien, entonces, cuerpo 4 conformado por Dávila, Juan José, Delgado Flores, Delgado Mendoza y Kida León. Kida León. El formato no cumple con las instrucciones. También, bueno, el aporte en el trabajo ya fue un poquito más arriba de la medio alto respecto al trabajo. Un trabajo no casi perfecto, pero bastante bien. Promedio del trabajo 1, 9.3. Trabajo número 2, cumplimiento, asimismo, siguieron manteniendo el nivel, sin embargo, cometen el error en el formato. Asimismo, errores, la gran mayoría tuvo errores de flechas e indicaciones de los elementos, promedio 8.67. Bien, y aquí sí yo mismo me decepcioné. ¿Qué pasó? Bajaron el nivel en el trabajo 3. Prácticamente bastante bajo el nivel del trabajo, ¿no? Bien escueto, bien pobre. Promedio del trabajo 3, 5/10. Bien, esa nota les perjudica prácticamente el promedio total. Y asimismo no hicieron un buen trabajo de las diapositivas, desperdiciaron 4 diapositivas, apenas pusieron, o sea, como máximo solo utilizaron 3. En una diapositiva es bastantísimo para poner información, o sea, perdieron esa oportunidad. Si la jerarquización de la información fue de mediano hacia abajo, no siguieron las instrucciones, inclusive en el formato del trabajo. Promedio 6.57. Promedio parcial 1, grupo 4, Dávila, Delgado Flores, Delgado Mendoza, Equida León, 7.30. 7.30. ¿Alguna aclaración del grupo 4, por favor? Grupo 4, ¿alguna aclaración adicional? No, ninguna, profesor. Bueno, De mi parte, no. gracias, Kevin. Vamos, grupo 5. Grupo 5. Gracias a usted, profesor. Grupo 5, Macías Vinces, Matamoro Pluas y Meneses Tuárez. Trabajo 1 fue uno de los pocos grupos que cumplió con el formato de las instrucciones. Sin embargo, en cuanto a la parte técnica, el trabajo fue de medio hacia arriba. Y el caso de estudio no estuvo muy bien planteado, ¿no? Sin embargo, promedio del trabajo 1, 8.50. Trabajo 2, cumplimiento parcial de las instrucciones, los mismos errores de las flechas, no indicar cuál es cuál, inclusive el nivel técnico en cuanto a los términos, un poco inadecuado, promedio 6. Trabajo número 3, las instrucciones las cumplieron parcialmente, formato del archivo también cumplieron,
y las relaciones del árbol de objetivo, pues le faltaron una flecha. Promedio del trabajo 3, 8.50. Trabajo número 4, las diapositivas. Bien, asimismo desperdiciaron una, el nivel fue de medio hacia abajo, no fue muy bueno el diseño, exceso de texto, no supieron jerarquizar la información, o sea, como quien dice, presentaron, eso correspondía al examen y por lo tanto debieron haber puesto un poquito más de ñeque, más de empeño en presentar a las diapositivas cuando el peso era de 35%, ¿no? Promedio del trabajo 4, 6.57. Promedio parcial 1, grupo 5, Macías Macías, Macías Vinces, Matamoro Plúa, 7.07. ¿Alguna aclaración adicional, grupo 5, por favor? No, ninguno. Profe, no se le oye. Tiene el lado, no sé qué le habrá pasado a su audio. Sigue sin el audio, profe. ¿O qué pasa? Sigue sin escucharse. Tiene problema con el audio.